Buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 3 y hoy les expondremos la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Mi equipo se conforma de Duarte Martínez y Tlalia Alejandra, Encarnación García Fátima, Flores García Fanny Belén y su servidora Espejel López Ayelet. Los objetivos de nuestra exposición es describir el perfil de riesgo para pacientes que puedan ser diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2, dar a conocer el estudio de los procesos patológicos físicos de dichos padecimientos, identificar un diagnóstico precoz para evitar las complicaciones que la diabetes mellitus puede tener. Bueno, yo les voy a hablar sobre el concepto de diabetes y la Organización Mundial de la Salud nos dice que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, que es el aumento de azúcar en la sangre. También tenemos la definición de la norma oficial mexicana 015 SSA2 2010 para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, que nos dice que es una enfermedad crónica degenerativa principalmente caracterizada por la hiperglucemia, debido a una deficiencia de producción o acción de la insulina, lo que afecta al metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas. La etiología de la diabetes mellitus tipo 1, por lo común, aunque no siempre es consecuencia de la destrucción de las células beta del páncreas por un fenómeno autoinmunitario que se acompaña de la presencia de ciertos anticuerpos en la sangre. Es un trastorno complejo causado por mutaciones de varios genes y también por factores ambientales. En la imagen se puede ver que está la destrucción de las células beta del páncreas, que son las que producen insulina. Es por eso que cuando hay destrucción de estas, el páncreas no produce insulina y la glucosa en sangre aumenta. La etiología de la diabetes mellitus tipo 2 está asociada principalmente con la obesidad, con la poca actividad física y la mala alimentación. Además, casi siempre incluye resistencia a la insulina. Afecta con mayor frecuencia a las personas que padecen hipertensión arterial, dislipidemias, que es colesterol sanguíneo anormal, y obesidad de la parte intermedia del cuerpo. Incluye un componente de síndrome metabólico. Tiene tendencia a presentarse en familias, pero es un trastorno complejo causado por mutaciones de varios genes y también por factores ambientales. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la Organización Mundial de la Salud nos dio las siguientes cifras. En el 2015, 1 de cada 11 adultos padecía diabetes mellitus, del cual el 90% de estas era de tipo 2. En el 2016 fue la causa de muerte de 1.6 millones de personas menores de 70 años. En México, en el 2016 se tenía un total de muertes de 105 millones de personas, de las cuales de estas el 90% padecía de obesidad. Bueno, yo les voy a hablar de la clasificación con fines de diagnóstico y tratamiento. Se emplea la siguiente clasificación, que es la diabetes mellitus tipo 1, que es la enfermedad autoinmunitaria caracterizada por la destrucción de células beta que generan una deficiencia absoluta de insulina. La diabetes mellitus tipo 2, en donde hay resistencia a la insulina y la disfunción de células beta. Diabetes gestacional, que es donde se presenta normalmente en la gestación y suele desaparecer tras el parto. Y tenemos otros tipos específicos, el cual puede ser como diabetes MODY, que esta diabetes es la edad madura y se presenta en personas jóvenes. Tenemos que el páncreas tiene dos funciones, la endocrina y la exócrina. En la endocrina, el páncreas produce sustancias químicas llamadas hormonas que regulan la glucosa en la sangre, y la exócrina, el páncreas produce enzimas que ayudan a digerir los alimentos. La diabetes es una enfermedad que afecta la manera en que el cuerpo usa la glucosa en la sangre. La glucosa proviene de los alimentos, que es la fuente principal de energía para abastecer las funciones del cuerpo. Para utilizar la glucosa, el cuerpo necesita de una hormona llamada insulina, que es producida por el páncreas. En la diabetes, el cuerpo no produce suficiente o nada de insulina, o esta no funciona correctamente. Esto provoca un alto nivel de glucosa en la sangre,
o hiperglucemia, que es la principal característica de la diabetes. La diabetes mellitus tipo 1 es de origen autoinmune y se produce debido a la destrucción de las células beta del páncreas. Estas se generan en los islotes de Langerhans, las cuales sintetizan y segregan la insulina, lo que lleva a cabo una deficiencia de esta misma que puede ir aumentando. Bueno, como mencionamos, en los islotes de Langerhans tenemos que van a ayudar a la función endocrina del páncreas. En los islotes de Langerhans se encuentran las células alfa que se encargan de sintetizar el glucagón, las células beta que se encargan de sintetizar la insulina y las células delta que se encargan de sintetizar la somatostatina. Bueno, en la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 tenemos la resistencia insulínica. ¿Qué es esto? Es cuando los tejidos que reciben la insulina son incapaces de recibirla. ¿Y cuáles son estos tejidos? Bueno, tenemos el tejido hepático, el músculo estriado y el tejido adiposo. Esto va a tener como reacción una incapacidad de la producción endógena, lo que provoca un aumento de la glucosa en ayunas. También tenemos la incapacidad de captación de glucosa y síntesis de glucógeno por parte del músculo estriado. Y tenemos también la incapacidad de inhibir la lipoproteína lipasa dentro del tejido adiposo, que esto va a provocar el aumento de ácidos grasos libres. Y también tenemos la disfunción de células beta, que esto es cuando pues está la resistencia a la insulina y pues no puede pasar al tejido. Por lo tanto, la glucosa tampoco podrá ingresar al tejido y tampoco podrá ser captada de forma adecuada. Entonces, si esto no pasa, hay incapacidad de la producción endógena, lo que provoca que la glucosa aumente aún más, lo que conocemos como hiperglucemia. Entonces, la disfunción de células beta se va a tratar de que, pues, van a tratar de corregir el error, por lo que van a empezar a sintetizar insulina de manera adecuada, pero como la insulina va a ser inadecuada por la hiperglucemia, van a sintetizar más insulina, entonces van a sobrepasar sus límites de síntesis de insulina. Lo harán por tanto tiempo debido a la resistencia insulínica, por lo que llegan a un punto en el que las células beta se vuelven incapaces de continuar adaptándose a las demandas del organismo y van a disfuncionarse. Entonces esto va a tener que van a sintetizar menos insulina y pues ya van a ser inadecuadas. En cuanto al cuadro clínico de la diabetes mellitus tipo 1, tenemos que se va a caracterizar por la poliuria, la polidipsia, la polifagia, la baja excesiva de peso, el entumecimiento acompañado de dolor en los pies, infecciones frecuentes, pérdida de la conciencia acompañado de náuseas o vómito y una cetoacidosis, que esta es cuando las células no producen la glucosa que necesitan como fuente de energía, lo que hace que el cuerpo empiece a quemar grasa excesivamente y a producir células de cetonas, que cuando estas se acumulan, la sangre se vuelve más ácida. En la diabetes mellitus tipo 2, los pacientes a veces no van a presentar este tipo de manifestaciones, como lo son la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la baja de peso inexplicable o excesiva, entumecimiento en las extremidades inferiores y pueden sufrir infecciones recurrentes o graves. Se manifiesta por la pérdida de conciencia o inclusive el estado de coma, más frecuente en la diabetes tipo 2 que en la diabetes tipo 1. Bueno, yo les voy a hablar sobre el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1. Se realiza mediante un examen de azúcar en la sangre en ayunas. Un nivel de azúcar en sangre en ayunas menor a 100 miligramos sobre decilitro, que equivale a 5.6 milimoles sobre litro, es normal. Sin embargo, un nivel de azúcar en sangre en ayunas entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro, que equivale a 5.6 a 6.9 milimoles sobre litro, se considera prediabetes. La prueba de hemoglobina glucolizada HbA1c se practica para conocer aproximadamente el control metabólico del azúcar sanguíneo en los 2 o 3 meses precedentes a fin de orientar las decisiones del tratamiento. Para la diabetes mellitus tipo 2 se establece mediante la presencia de los signos clásicos de hiperglucemia y una prueba sanguínea anormal, una concentración plasmática de glucosa que es
igual o mayor a 7 milimoles sobre litro o 126 miligramos sobre decilitro, o bien mayor o igual a 11.1 milimoles sobre litro o 200 miligramos sobre decilitro. La prueba de la hemoglobina glucolizada HbA1c, que se practica para conocer aproximadamente el control metabólico del azúcar sanguíneo en los 2 o 3 meses precedentes, y en algunos pacientes asintomáticos el diagnóstico se va a establecer mediante el tamizaje oportunista de grupos de riesgo elevado. Es decir, en una visita ordinaria al médico, este puede reconocer que el paciente tiene un riesgo elevado de contraer la diabetes. Bueno, como se muestra en la imagen, esta es una escala sobre la hemoglobina glicolizada en sangre. Y si tienes, por ejemplo, 269 miligramos sobre decilitro, tienes un riesgo aumentado a padecer diabetes mellitus tipo 2. Las complicaciones que puede presentar la diabetes mellitus se dividen en tres. Las primeras son las complicaciones microvasculares. Estas pueden ser como nefropatía diabética, neuropatía diabética o retinopatía diabética. Estas complicaciones, la nefropatía pues puede terminar en una insuficiencia renal crónica, o la retinopatía pues se desencadena de tal manera que puede llegar a causar ceguera en el paciente. Las siguientes complicaciones son las macrovasculares. Estas pueden ser una arteriopatía periférica, enfermedad cerebrovascular, cardiopatía isquémica o miocardiopatía diabética. Estas van relacionadas al corazón. En el caso de enfermedad cerebrovascular, pues también al cerebro. Esto ocurre cuando una arteria del cerebro se tapa y, como lo ven en la imagen, pues obstruye el paso de la sangre y desencadena un evento cerebrovascular. Y por último, las complicaciones no vasculares, que pueden ser oculares, glaucoma o cataratas, renales, necrosis papilar renal o infecciones urinarias frecuentes, y cutáneas. La piel en los pacientes diabéticos suele estar deshidratada, así como se ve en la imagen, y esto causa demasiados problemas a los pacientes. Ahora les voy a hablar sobre el tratamiento. Para esto, la norma oficial NOM 015 SSA2 2010 para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus en la atención primaria establece que en el tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus, los medicamentos que pueden utilizarse para su control son sulfonilureas, biguanidas, insulinas o sus combinaciones. Para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 se plantea disminuir las concentraciones sanguíneas de glucosa a los límites normales para aliviar principalmente los signos y síntomas, además de prevenir o posponer la aparición de complicaciones, por lo que en su tratamiento incluyen inyecciones de insulina durante toda la vida en diferentes combinaciones, insulina de acción breve y acción prolongada, así como el tratamiento intensivo mediante sendas inyecciones antes de las comidas, inyecciones de insulina 1 o 2 veces al día mediante la bomba de insulina, el medir los niveles de azúcar en sangre, tener una alimentación saludable y seguir un plan de comidas, así como mantenerse activos mediante el juego o la práctica de ejercicios, ya que se mencionaba que este tipo de diabetes se presenta más en niños y adolescentes. También se van a integrar a grupos de apoyo dirigidos por los propios enfermos e implicación de la comunidad. Para la diabetes mellitus tipo 2 vamos a tener que va a ser un cambio de estilo de vida para que tengan más ejercicio y se alimenten sanamente, así como la vigilancia de la glucosa sanguínea, un control médico, uso de hipoglucemiantes orales y, en dado caso, uso de insulina. Conclusiones.
En conclusión, la diabetes mellitus es una de las enfermedades crónico-degenerativas que en la actualidad tiene un mayor impacto, puesto que esto se ve reflejado en los datos epidemiológicos que se mostraron con anterioridad, ya que las complicaciones que ésta contrae representan una amenaza para los órganos y sistemas del cuerpo derivado de un diagnóstico tardío. Y ahí, si tienen alguna duda o quieren consultar más información, les dejamos la bibliografía. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias.